Bueno, ¿qué patitos? Vamos con Afganistán. Hay gente que puede haberse olvidado de Afganistán, pero nosotros no lo hacemos. Hace en torno a 3 años y un mes es cuando se produjo la caída y aún están con el asunto de echarle la culpa a Joe Biden, a Kamala Harris, cuando todos sabemos que fue el señor Donald Trump quien lo hizo y tenemos vídeos especificativamente explícitos hablando de eso en su momento, sobre todos estos elementos de Afganistán. Pero vamos a recordar el hecho de que se instalaron ahí los talibán de nuevo y como tenían una cara más fresca, la gente pensó, bueno, a fin de cuentas son gente más aseada, han aprendido durante 20 años y es cierto, desde el final del primer califato, esos 20 años de clandestinidad y exilio, algo han aprendido, pero tienen tics del pasado. Y esto es oportuno denunciarlo, recordarlo, refrescarlo. Y el hecho de que hay algunos que pueden tener una disposición bastante diglósica, por decirlo de alguna manera, referido a lo que tienen en casa en Xinjiang, la represión dura que hacen, y tratar de un asunto, bueno, un tanto displicentemente, pero de realpolitik, el hecho de tratar con los barbudos en Kabul, con Afganistán. Sí, me refiero a los chinos. Ciertamente, el tema de los rusos, la Unión Soviética ya tenía cartografiado los recursos naturales que podía extraer y lo mantuvieron en secreto hasta que en el siglo XXI alguien lo volvió a sacar a la luz. Pero es eso. Los soviéticos, uno de los intereses eran los recursos naturales en Afganistán. Que no cuenten milongas, era un imperialismo extractivo. ¿Qué ocurre con los talibán? Los talibán han designado a su embajador en Emiratos Árabes Unidos, el segundo tras el de China. Ojo, cuidado lo que decíamos, China es más importante, primer embajador en China. El Ministerio de Asuntos Exteriores de los talibán ha designado a Badreddin Haqqani como embajador en Emiratos Árabes Unidos, siendo así el segundo país tras China de aceptar un representante diplomático de los fundamentalistas al más alto nivel, disponiendo ya de encargados de negocios en otros lugares. Haqqani ha sido designado como embajador y ha presentado sus credenciales a las autoridades del Ministerio de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos. Según ha informado a última hora los talibán, informa la agencia afgana Kama Press. Se trata de un nombramiento de este estilo después del de China, tras vuelta al poder de los talibanes en Afganistán en el 15 de agosto de 2021. Tiempo desde entonces en el que ningún país ha reconocido oficialmente su autoridad. Si bien ya son varios los que han iniciado conversaciones para abordar asuntos de seguridad. Entre estos está Rusia, que en los últimos meses ha hablado de la posibilidad de un reconocimiento, si bien primero los talibán han de ser eliminados de su lista de organizaciones terroristas. Por el momento Moscú ha reconocido que existen ya relaciones económicas y de cooperación en materia alimentaria y energética. Además de este nombramiento, se ha confirmado la designación de Muhammad Rahmani como encargado de negocios en los talibán en Kazajistán, país que ya retiró a los islamistas de su lista negra de terroristas en junio pasado. Y es que los talibán prohibieron la entrada a Afganistán al enviado especial de la ONU para Derechos Humanos, Richard Bennett. Los talibán anunciaron que han prohibido la entrada a Afganistán al enviado especial de la ONU para los Derechos Humanos en el país asiático, Richard Bennett, alegando que se ha dedicado a difundir propaganda contra las autoridades. El portavoz de los talibán, Zabihullah Mujahid, ha acusado al relator especial de tergiversar la realidad sobre el terreno ante la comunidad internacional, proporcionando lo que ha considerado como información inexacta y engañosa, según ha recogido la cadena de televisión afgana Tolo TV. Hemos prohibido a Bennett viajar a Afganistán porque se le ha asignado la tarea de difundir propaganda en Afganistán.
no es alguien en quien confiemos. No está en Afganistán y ya no se le permite venir aquí. Solía exagerar cuestiones menores y propagarlas, ha declarado. Por el momento, la ONU no se ha pronunciado al respecto. Para otros asuntos, tarda 0, en pronunciarse al respecto e incluso montar sesiones del Consejo de Seguridad cuando en otros casos no lo hace ni después de 10 meses, ni después de 11 meses, como por el 7 de octubre. El enviado de la ONU, que lleva poco más de 2 años en el país, ha criticado constantemente lo que ha descrito como violaciones de derechos humanos en Afganistán. Extremo rechazado constantemente por los talibán en el poder desde el 15 de agosto de 2021 y quienes le han considerado alejadas de la realidad actual. Esta decisión llega apenas una semana después de que los talibán conmemoraran el 3er aniversario de su vuelta al poder en Afganistán, una ceremonia militar, en la antigua base estadounidense de Bagram, y una serie de mensajes en los que, aunque han apelado a la convivencia y a la connivencia de la comunidad internacional, han vuelto a dejar claro que están dispuestos a aplicar la Sharia o ley islámica a cualquier precio. El rechazo generalizado de las actuales autoridades afganas también ha obligado a las organizaciones humanitarias a hacer equilibrios para no abandonar a la población en un país donde 23,7 millones de personas, más de la mitad de los ciudadanos, necesita ayuda humanitaria, según datos de la propia ONU. Es que los talibán vetaron esa entrada del relator de la ONU para Afganistán. Han vetado la entrada a Afganistán del relator de la ONU responsable de supervisar los derechos humanos en ese país, Richard Bennett, que ve en esta prohibición una señal preocupante por parte del régimen integrista sobre el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Bennett ha defendido en un comunicado que siempre ha trabajado de una manera transparente e independiente con vistas a ofrecer recomendaciones para que la situación pueda mejorar en Afganistán, y ha señalado que, pese al veto, seguirá documentando los abusos que puedan producirse. Cuando hay diferentes puntos de vista, el diálogo constructivo es la respuesta, ha señalado el relator, que ha instalado a los talibán en la idea de revertir la medida. En este sentido, ha dejado claro que sigue dispuesto a viajar a Afganistán, país al que accedió por primera vez hace ya 2 años largos, y por última vez hace más de 1 año. Pese a todo, sigue comprometido con la población de Afganistán y con el apoyo de un país estable, inclusivo y próspero, en paz consigo mismo y con sus vecinos, ha añadido Bennett. Justo la semana anterior se cumplieron 3 años desde la vuelta de los talibán al poder. La ONU remarca el papel clave de los relatores de derechos humanos tras las restricciones del experto para Afganistán. El portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stefan Dujarric, remarcó el papel clave de los relatores independientes que vigilan temas de derechos humanos en todo el mundo después de que los talibán hayan notificado de manera informal al relator para Afganistán, Richard Bennett, que no le dejarían entrar en el país. El mandato de los relatores especiales, que son completamente independientes del secretario general Antonio Guterres, es una parte clave de la arquitectura de los derechos humanos. Este es un buen momento para recordar a la gente que la situación de derechos humanos en Afganistán, especialmente de las mujeres y niñas, sigue siendo motivo de gran preocupación para nosotros y la comunidad internacional, ha declarado en rueda de prensa. No obstante, ha señalado que ya se han dado otros casos en los que los relatores especiales no tienen acceso a las áreas que le competen, y esto no impide que sigan emitiendo informes y encontrando otras vías. Bennett, por su parte, ha visto en esta prohibición una señal preocupante por parte del régimen integrista sobre el cumplimiento de las obligaciones internacionales y ha defendido que siempre ha trabajado de manera transparente e independiente con vistas a ofrecer recomendaciones para que la situación pueda mejorar en Afganistán. Cuando hay diferentes puntos de vista, el diálogo constructivo es la respuesta, ha señalado el relator, que ha instado a los talibán a revertir la medida. En este sentido, ha dejado claro que sigue dispuesto a viajar a Afganistán, país al que accedió por última vez hace ya más de 1 año. Pese a todo, sigue comprometido con la población de Afganistán y con el apoyo de un país estable, inclusivo, próspero, de paz consigo mismo y con sus vecinos, ha añadido Bennett.
justo la semana anterior se cumplieron esos 3 años de la vuelta al poder de los talibán. Y ciertamente los talibán certifican la total discriminación de las mujeres en Afganistán con su decreto de ley del silencio. Con lo cual, ya ahí están dando muestras claras de cuál es su preocupación, no con frases, no con discursos, sino con hechos claros y concisos. Los integristas conmemoraron sus 3 años en el poder con la entrada en vigor de una ola de prohibiciones sin precedentes. La entrada en vigor en Afganistán de la llamada Ley para la Propagación de la Virtud y la Preservación del Vicio, la prevención, no preservación respecto del vicio, prevención del vicio, supone la consolidación definitiva de la política de discriminación emprendida por el régimen fundamentalista talibán afganos contra las mujeres del país desde su retorno al poder hace ya más de 3 años. La ley que certifica la decisión aprobada y adoptada en 2022 por el líder supremo de los talibán, el mulá Hitabullah Ayunzaza, constituye el mayor conjunto de restricciones impuestas a una población femenina castigada hasta ahora con la prohibición de la educación secundaria a las niñas. Y había alguien que pensaba que esto no iba a llegar, que no era una realidad, que no iba a pasar de nuevo. Prohibición de la educación secundaria a las niñas, el acceso a la universidad para los jóvenes del país e impedimentos al trabajo humanitario. La ley consta de un preámbulo, 4 capítulos y 35 artículos, en los que, por ejemplo, la voz de la mujer es declarada aura, una parte íntima que solamente puede ser escuchada en casos de necesidad. Las mujeres del país tendrán prohibido alzar la voz o escuchar música cantada por mujeres, según el artículo 13. Tampoco podrán coger un transporte público sin estar acompañadas por un guardián masculino, ni participar en juegos o cualquier otra forma de entretenimiento, ni adoptar peinados occidentales. La policía moral talibán, los Muhtasib, recordemos, policía de moral, como tienen en Irán también. Y recordemos lo que ha pasado últimamente con las mujeres en Irán. Así que los Muhtasib estarán, a partir de ahora, autorizados a detener durante un periodo máximo de 3 días sin presentar cargos a cualquier mujer que viole estos artículos, que se aplicarán en todo el país, a los cuales deberán someterse los extranjeros residentes en Afganistán. La nueva ley también inhabilita a los hombres a vestirse con ropa que revele bultos en su cuerpo, rodillas incluidas, y les prohíbe recortarse la barba por debajo de la longitud de un puño. Otro de los apartados de la ley, concretamente el artículo 22, prohíbe terminantemente a la población el almacenamiento de imágenes de seres vivos en sus teléfonos móviles o cualquier otro dispositivo electrónico para impedir la difusión de imágenes de protestas contra las autoridades. Pero bueno, imágenes de seres vivos, tampoco puedes tener imágenes de elementos zoológicos, animales. Las minorías religiosas tampoco quedan excluidas de esta serie de restricciones. El Novruz, el año nuevo persa, una festividad de 3.500 años de antigüedad, ha quedado prohibida en todo el país. Lo cual recuerda aquel encuentro en Belumartis entre Nacho Montes de Oca y Mariano de Miguel, que ambos han pasado por este canal en conversatorios, hablando de ese triángulo, sobre todo en el ámbito de la lucha entre Irán y Afganistán, por unas reservas de agua en forma de presas, que también pueden involucrar a Pakistán, lo cual es un triángulo explosivo. Recordemos aquella explosión del ISIS-K, en el momento de la memoria del asesinato de Soleimani, en aquel lugar de la zona centro-oriental del país, lo cual recuerda también al tema de Baluchistán, que permea en la frontera Irán-Pakistán, con lo cual, ojo, cuidado con estas prohibiciones, como el Año Nuevo Persa, una festividad que, como se dice, no solamente es de ahora, sino 3.500 años de antigüedad, ya ha quedado prohibida en todo el país de Afganistán. Con lo cual podemos encontrarnos a muy corto plazo tensiones graves entre Afganistán, Irán y Pakistán de por medio.
Pues recordemos que hace no mucho hubo unos bombardeos en espejo entre Irán y Afganistán. A las reacciones de organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional y Human Rights Watch se ha sumado la de la enviada especial de Estados Unidos, Rina Amiri, que ha denunciado la entrada en vigor de la ley como el ejemplo claro de los talibán están redoblando las políticas extremas que impusieron en la década de los años 90. Es un imperativo normativo, económico y de seguridad que la comunidad internacional mantenga su postura y no normalice las relaciones con los talibán, a menos que se produzca una mejora profunda en su conducta en materia de derechos humanos, ha declarado la diplomática. Las perspectivas de futuro son desoladoras. Human Rights Watch lamenta que los talibán han creado la crisis de derechos de las mujeres más graves del mundo desde que tomaron el poder en Afganistán el 15 de agosto de 2021. Bueno, aquí se está olvidando Human Rights Watch de lo que ha pasado en Irán, pero bueno, parece que lo más de lo más es lo que ahora esté hablando. Lo siguiente, pues, y lo pasado, pues es parte de memoria difusa. Las perspectivas de futuro son desoladoras, por tanto. Ciertamente, el 15 de agosto de 2021 es cuando tomaron el poder, pero entre medias ha pasado lo de Irán. Y el relator especial de Naciones Unidas sobre Afganistán, Richard Bennett, a quien los extremistas han prohibido la entrada en el país, ha calificado la situación de un sistema institucionalizado de discriminación, segregación, falta de respeto a la dignidad humana y exclusión de mujeres y niñas. 3 años después, remacha Samira Hamidi, responsable de las campañas regionales para el sur de Asia de Amnistía Internacional, la ausencia absoluta de medidas concretas para abordar la catástrofe de derechos humanos en Afganistán es una vergüenza para el mundo entero. Y es que, para hacer el brindis, la guinda, respecto de lo que comentábamos acerca de la situación en el triángulo Afganistán, Irán, Pakistán, los talibán afganos, es que hay que tener bemoles, los talibán afganos se ofrecen a mediar entre Islamabad y los talibanes pakistaníes, que es una situación explosiva también en la línea. Hicimos precisamente un vídeo explicativo y además de los conversatorios con el doctor Mariano López de Miguel, resultó interesante esa explicación de la frontera entre Pakistán y Afganistán, de dónde surge y todo esto, resultó de su agrado, lo cual siempre nos enorgullece. El régimen talibán afgano se ha ofrecido a mediar en posibles conversaciones de paz entre el gobierno de Pakistán y el grupo armado Tehrik y Talibán Pakistán, TTP, los conocidos como talibán pakistaníes. El TTP es un nuevo grupo que guarda ciertos vínculos ideológicos con los afganos, pero, como ha recordado este fin de semana el viceministro de Información talibán, Zabihullah Mujahid, los integristas afganos consideran que sus actuaciones se circunscriben a una cuestión interna de Pakistán. Islamabad, por contra, acusa a las autoridades talibán de proporcionar cobijo al TTP en las zonas montañosas de la frontera entre ambos países, de la frontera dentro de Afganistán. Si Pakistán tiene preocupaciones, debería compartirlas con nosotros, pero hacer acusaciones a través de los medios de comunicación solo alimenta la desconfianza, alimentado Mujahid antes de reiterar su oferta de mediación en declaraciones recogidas por la cadena afgana Tolo News. El TTP aglutina más de una docena de grupos de milicianos islamistas que operan en Pakistán, donde han matado unas 70.000 personas en 2 décadas de violencia, interrumpida brevemente por esporádicos ceses de hostilidades, el último de ellos roto en noviembre de 2022. Y es que, evidentemente, todo esto que hemos comentado del tema de los talibán, primero el tema de intercambio de embajadores, el tema de ir reconociendo poquito a poquito su existencia, lo cual tiene que ver con la situación de catástrofes naturales, problemáticas para la liquidez, el mantenimiento de estas ONGs vidriosamente establecidas en el ámbito de Kabul y de otras ciudades de Afganistán, la permeación con el ámbito de Pakistán, el ámbito de Irán, porque hemos de recordar ese elemento. Estamos hablando de estados o de no estados. ¿Hasta qué punto controlan todo el territorio? Las fronteras. ¿Hasta qué punto ellos son dueños de su propio destino? ¿Hasta qué punto Afganistán, Irán
y Pakistán tienen algo en común, y es el hecho de que haya grupos que no pueden controlar, grupos subestatales, fronterizos, a un lado y a otro de la frontera, que pueden ejercer la labor de dispararse los unos a los otros, hasta el punto de comprometer la realidad en sus capitales, en Teherán, en Islamabad o en Kabul. Por tanto, ahí abundaríamos en el hecho de que puede ser que en la zona de Baluchistán haya grupos que operen dentro de Irán, que golpeen hacia Pakistán, y grupos baluches dentro de Pakistán que estén enfrentados a la propia realidad de la zona de Pakistán, en tanto en cuanto ahí los baluches dentro de Pakistán han sido infratratados dentro de la propia realidad institucional de Pakistán, que evidentemente tiene una aristocracia en una zona clánica ligada al grupo mayoritario, pero evidentemente Pakistán tiene una composición étnica diversa, como la tiene la propia India, como la tiene Afganistán, como la tiene la propia realidad de Irán, el país de los persas, que en su seno tiene judíos, tiene kurdos, tiene azeríes, y tiene elementos de diversas realidades, incluso sunnis, en su composición étnica, y esto a veces lleva a una difusión de una estructura de pensamiento unitarista, binaria como mucho, y de jerarquía, de poder, de una unidad suprema, de una etnia, y confundiendo esa etnia con el Estado. Y dentro de esa realidad porosa de las fronteras entre Afganistán y Pakistán, entre Irán y Pakistán, nos encontramos con grupos que están a un lado y a otro, que pueden hacer de su capa un sayo y llevar a los territorios y a los gobiernos y a los países a enfrentamientos que pueden generar escaladas y que pueden llegar en algún momento a generar guerras. Decíamos en un conversatorio con Mariano, que hemos tenido alguno que otro en el ámbito de Pakistán y toda la zona, el encuentro en Belumartis, en Paco García Campa, y con Nacho Montes de Oca y con Mariano Miguel, con respecto a esos reservorios de agua, a esas presas, que resulta curioso porque fueron construidas en los años 50 del siglo XX por estadounidenses en aquel momento, y que ahora son objeto de deseo, con situaciones que pueden ser potencialmente explosivas dentro del marco general de la zona, y que habrá que seguir teniendo en cuenta que evidentemente la responsabilidad para con la zona pues evidentemente sigue estando presente, y que ni humania aliena puta, que nada humano me es ajeno, que decían los clásicos en el ámbito del latín, y por tanto en toda esta zona que bueno, pues fue objeto de Alejandro Magno, del gran juego del gran tablero entre británicos y rusos, y bueno, pues luego la Guerra Fría, pues ahora debe de seguir preocupándonos porque es importante, como en otras zonas del mundo, por supuesto. Y bueno, sin más, queridos patitos, es que ricasco, ajur, probat, Betty Gelpian.